momento en el que los consultorios de Clínica Auna Miraflores son los consultorios son gracias a Clínica Auna Miraflores. Hoy nos acompaña el ginecólogo Pablo Sánchez, con él vamos a conversar sobre la menstruación, síntomas, estos dolores, algunos mitos de que hay algunos alimentos que no debemos comer, otros sí, algunas personas también que acostumbran unas chicas cortarse la regla. Vamos a ver todas estas consecuencias que traen a futuro este tipo de desarreglos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a la radio. Hola, Melissa, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos para todos los oyentes que en esta oportunidad nos van a acompañar y aquí están acompañándolos para poder dilucidar un poco sus dudas y poder ayudarles más que todo. ¿Cuáles son estos síntomas que se presentan? ¿En qué días se presentan? ¿Cuáles son los alimentos que ustedes podrían consumir para poder aliviar, entre comillas, estos síntomas que se van a presentar de manera cíclica desde ya que inician una etapa, ¿no? Para eso estamos aquí y esperamos poder ayudarlos en todo lo que en todas sus dudas, ¿no? Aproximadamente, ¿cuál es la edad para que una mujer empiece a menstruar? Primero explicar que el periodo de menstruación, la menstruación de por sí es una etapa cíclica que se va a producir en la mujer. Generalmente inicia entre los 14, 15 años de edad y dura hasta más o menos los 40, 45 años de edad, ¿no? Entonces una etapa fértil es entre los 15 y 40 años, es donde se producen la mayor cantidad de síntomas que las mujeres presentan, ¿no? Hay etapas en este periodo de la menstruación, periodo cíclico que se produce. Hay 4 etapas en realidad. Hay una etapa inicial que inicia del primer día de la regla hasta el día 14, que nosotros lo llamamos entre 14 y 21 días, que es el día de ovulación. Entonces, esas 2 etapas se dividen en relación al día de ovulación de la mujer. Entonces, hay una etapa que se llama etapa folicular, que más o menos dura entre 14 y 21 días. Es propiamente, su nombre dice, formación de un folículo para que, por ende, produzca la liberación de un óvulo. Y esta liberación del óvulo va a producir cambios hormonales en la mujer. Y con esto nos va a conllevar a la formación de un cuerpo lúteo, una fase lútea que le llamamos nosotros, que entre comillas es la formación del endometrio, y por ende si no se forma la gestación, esto cae en forma de regla, ¿no? Uh-huh. Este proceso normalmente en todas las mujeres varía, ¿no? Hay mujeres que les dura 3, 5 días, 7 días. ¿Es normal que dure tanto? Sí, lo normal, el tiempo de esta última etapa de la menstruación más o menos dura entre 3 y 8 días, que es normal, ¿no? Y el volumen no debería sobrepasar los 80 mililitros, ¿no? Más o menos entre 80 y 100 mililitros, que es más o menos el volumen. Cuando ya sobrepasa eso, ya podríamos sospechar de alguna patología que esté coadyuvante ahí en la paciente y tengamos que hacer un estudio exhaustivo para poder verificar cuál es la patología que está haciendo que sangre demasiado a la paciente. ¿Una mujer con quistes en los ovarios menstrua normal? No. Cuando hablamos de quistes, nosotros estamos hablando de una tumoración con contenido líquido, uh-huh, ya por encima de 3.5 centímetros. Eso lo llamamos quistes. Lo que pasa es que las mujeres, cuando les dicen o les hablan de la palabra de síndrome de ovario poliquístico, lo confunden con quistes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ovarios de morfología poliquística, no estamos hablando de quistes de por sí, que tengan tumoraciones líquidas grandes, ¿no? Sino hablamos de una particularidad del ovario que contiene folículos. Nosotros llamamos folículos centrales, que son quistecitos pequeñitos, entre comillas, para que lo puedas entender, entre 2 y 5 milímetros, entre 2 y 9 milímetros, ¿no? Que sobrepasan una mayor cantidad de 25 folículos en cada ovario. Entonces, eso sí nos va a conllevar a una alteración en el ciclo, ¿no?, de la menstruación en la mujer. Respecto a los cambios hormonales de los que usted nos hablaba, nos ponemos malhumoradas, a veces nos ponemos muy sensibles. ¿Cuáles son estos cambios que se presentan? Claro, lo que pasa es que el ciclo menstrual de por sí no solamente me va a producir cambios a nivel del sangrado, ¿no? Me va a conllevar cambios conductuales en la mujer, me va a conllevar cambios hormonales en la mujer, cambios en los hábitos alimenticios en la mujer, ¿no? Porque de por sí la mujer va a haber una disminución, una caída en la producción de serotonina en la mujer en ese periodo, ¿ya? Porque hay una disminución del consumo de
de alimentos que tienen triptófano, ¿no? El triptófano va a derivar del triptófano la serotonina. Cuando la serotonina en el organismo, que es un neurotransmisor en el cerebro, disminuye, la mujer tiende a hacer cuadros depresivos, tiende a ponerse ansiosa, tiende a hacer cuadros de histeria, ¿no? Entonces, esos tipos de alimentos siempre tienden a disminuir en el periodo menstrual y por ende la mujer conlleva a tener ese cuadro, ¿no? De cambio humoral, ¿no? Entonces es normal, está completamente dentro de lo normal. Entre comillas, sí es normal que disminuya. ¿Por qué? Porque también estos cambios hormonales, como es la progesterona, nos va a conllevar a disminuir la sensibilidad a nivel de las mamas, va a dar un poco de irritabilidad en mamas, va a disminuir también la producción de serotonina a nivel cerebral, y todo esto nos va a conllevar a esos síntomas malhumorados que tienen las mujeres, ¿no? Pero vamos a hablar más adelante cuáles son los alimentos que podrían ayudar a las mujeres para tratar de disminuir esos síntomas y aliviar esos dolores menstruales. Además, estos cambios de humor van acompañados de mucho dolor. Dios mío, de verdad que cuando es momento de la menstruación es un martirio para muchas mujeres. Dolor de ovarios, de útero. ¿Cuál es el dolor? Claro, entonces es mal llevado, ¿no? O sea, están en su periodo menstrual y ellos mencionan, me duelen los ovarios. Ajá. No, los ovarios no duelen. No hay dolor en los ovarios. Lo que sí hay un dolor a nivel del útero. ¿Por qué? Este proceso cíclico de la mujer tiene una función. La función es de procrear. ¿No? Si se produce un embarazo, esta sangre que entre comillas se fue acumulando en el transcurso de todo este proceso ya no cae, sino hace que el embrión que ya se formó se implante, ¿no? Y pueda conllevar a su desarrollo normal. Entonces, cuando no se produce este embarazo, ese endometrio que se formó ahí, que contiene la sangre ahí, cae en forma de menstruación. ¿Cae por qué? Porque hay una vasoconstricción de los vasos, entre comillas, ese tejido muere y cae en forma de sangre, ¿no? Entonces, por eso se produce ese sangradito que encuentran todas las mujeres, ¿no? Y el dolorcito es a causa de un proceso inflamatorio. Ahí se produce un proceso inflamatorio, entonces hay prostaglandinas que son sustancias que conllevan un proceso inflamatorio, y todo eso va a producir vasoconstricción y contracciones a nivel del útero, y eso va a conllevar a dolor en vientre bajo en la mujer, ¿no? Esos son sus dolores, sus cólicos menstruales que ellas mencionan, ¿no? Cuando el cólico se complica con malestar general, incluso con el estómago, ¿es normal? Ya, lo que pasa es que, como nosotros sabemos, todas las mujeres, casi el 70% de las mujeres sufren de estreñimiento, ¿verdad? Entonces, el estreñimiento de por sí en la mujer está dado por varias causas. Una de las primeras es sus hábitos alimenticios. Las mujeres de por sí, casi el 50% y un poquito más, tienen malos hábitos alimenticios. Uno de ellos es que no toman agua, no consumen agua. Entonces, la cantidad de agua que consumen es menor, inclusive a 1 litro por día. Entonces, eso nos va a conllevar estreñimiento. 2, en el proceso del ciclo menstrual, a mitad del ciclo más o menos, hay un aumento brusco de una hormona que se llama progesterona. Esta hormona nos va a conllevar a disminución al enlentecimiento del intestino, y por ende a que el intestino pueda reabsorber más agua de las heces que se van formando, y por ende mayor estreñimiento en la mujer. Entonces, cuando ya termina su fase y empieza el ciclo menstrual, la paciente casi siempre está estreñida. Entonces, ¿por qué? Porque no come verduras, no come fruta, no toma agua, ¿no? Y a todo eso le agregamos la comida chatarra que consumen, ¿no? Frituras, grandes cantidades de crema, comida, ¿no? Todo ese tipo de comida nos va a conllevar a estreñirse más. Entonces, imagínate, si el estreñimiento de por sí les causa un dolor gastrointestinal, una molestia gastrointestinal a las mujeres, imagínate, a esas molestias de la constipación, del estreñimiento que tiene la mujer, se agrega el dolor, ¿no? El dolor, el cólico menstrual, o sea, más todavía, ¿no? Más dolor, más malestar para la mujer. Ahora hay diferentes pastillas con las que nos quitamos estos dolores, ¿no? Ya inmediatamente hay mujeres incluso que ya apenas ven ya que ya les está bajando, se toman su pastilla porque es tan feo el dolor que sienten. Estas pastillas no nos hacen daño quizás al futuro, o el cuerpo se vuelve dependiente de repente. No. Los cólicos menstruales de por sí no deberían producir incapacidad en la mujer.
Cuando yo hablo de incapacidad es que la mujer esté en la cama todo el día, o no vaya a trabajar, o no haga sus quehaceres de rutina, ¿no? Va a haber un poco de dolor, un poco de molestia, sí, pero no debe ser un dolor incapacitante. Cuando ya es un dolor incapacitante, es ahí donde nosotros venimos a investigar, ¿no? Y venimos a investigar por qué hay tanto dolor. Si está agregando alguna otra patología más que esté causando es que este dolor se exacerbe demasiado, ¿no? Y ahí sí podemos nosotros iniciar algunos antiinflamatorios que pueden tomar las pacientes con la finalidad de disminuir esos síntomas dolorosos que es un dolor cíclico, ¿no? Que siempre lo van a tener, ¿no? Se hizo un estudio en Lima, en la cual el 50% de las mujeres no deseaban hablar de este tema, de los dolores de la menstruación, pero también había un 40% de las cuales mencionaban, entre comillas, como que era algo pues que lo iban a pasar de por vida, o era como un castigo, entre comillas, ¿no? Y que no es así, ¿no? Yo creo que si corregimos bastante los hábitos alimenticios de las mujeres, ¿no? Y corregimos mucho su rutina, podemos disminuir estos síntomas y que sean pasajeros, porque hay algunas mujeres que ni siquiera lo perciben, ni siquiera lo sienten, menstruan 2 a 3 días y ya acabó todo el problema, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar cuáles son los alimentos, qué necesitamos comer, qué necesitamos no comer para poder mejorar. Y sí, hay medicamentos como los antiinflamatorios, está el naproxeno, está el ibuprofeno, ¿no? Están los COX-2, que nosotros llamamos, que son un grupo de medicamentos que también nos puede ayudar a disminuir esos síntomas, ¿no? Bien, seguramente nuestra mamá, nuestra abuelita, tía nos dicen, ya estás con la menstruación, entonces no debes comer ceviche, ni caballa, ni comidas picantes, ni nada. Le vamos a preguntar al ginecólogo Pablo Sánchez al volver de la pausa si es verdad que no podemos comer ninguno de estos alimentos. Ya regresamos. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso con todos ustedes. Hoy nos acompaña el ginecólogo Pablo Sánchez y con él estamos conversando sobre todas estas dudas que tenemos algunas mujeres sobre la menstruación. Y antes de irnos a la pausa les decía que muchos de nosotros tenemos la idea, pues no, pues es lo que nos han dicho quizás nuestras mamás, etcétera. Nada de ceviche, nada de comidas picantes, ni bebidas heladas, porque eso nos hace mal, nos corta la regla y eso es dañino. A ver, doctor, explíquenos. Ya, bueno, primero, como les expliqué, el proceso de la menstruación de por sí, la evacuación de sangrado por vía vaginal es a causa de un proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces nos va a conllevar un poquito de dolor en vientre bajo en las mujeres en un tiempo entre 3 y 7 días puede durar, ¿ya? Ahora, antes de que se produzca ese proceso en la mujer, hay que ver si la paciente pues tiene un hábito alimenticio inadecuado, como es el estreñimiento. Las mujeres que se estreñen de por sí ya tienen tienen dolor en el abdomen, ya de por sí. Ahora, este ciclo menstrual nos va a conllevar a más dolor todavía, entonces tenemos que evitar que la paciente se estreña. Entonces, para estreñimiento tengo que consumir grandes cantidades de fruta, verduras y bastante agua, todos los días agua, con la finalidad de que no haya estreñimiento y que la paciente llegue a esa menstruación sin estreñimiento. Eso vamos a disminuir sustancialmente el dolor, ¿ya? Segundo, hay alimentos, de por sí en el mismo proceso de la menstruación hay un aumento del apetito, ¿sí? Hay un aumento de retención de líquidos también, hay un cambio a nivel del humor de la mujer. Como les dije, la serotonina es un neurotransmisor a nivel cerebral que tiende a disminuir, y un precursor para la formación de esta serotonina es el triptófano. Entonces, aquí vienen los alimentos, ¿no? Entonces hay alimentos que sí puede consumir la mujer para tratar de disminuir esos síntomas, como son todos los alimentos que tengan un efecto antiinflamatorio. Dentro de ellos está, por ejemplo, todos los que contengan grandes cantidades de calcio, grandes cantidades de magnesio. Por ejemplo, la palta es uno de ellos, las nueces, las pecanas, no tienen grandes cantidades tienen grandes cantidades de un efecto antiinflamatorio que va a conllevar a disminuir, ¿no? Tienen efectos antioxidantes también, va a conllevar a disminuir este dolor y poder sobrellevar este dolor en el transcurso de este ciclo de la mujer. Ahora, el chocolate por sí se ha demostrado que tiene grandes cantidades de triptófano, ¿sí? Pero el chocolate negro, el chocolate por sí, ¿verdad? Entonces, el chocolate tiene grandes cantidades de triptófano y nosotros dijimos que el triptófano es un precursor de la serotonina. Entonces, la serotonina disminuye la serotonina en las mujeres, entonces esto nos va a conllevar al mal humor que tienen las mujeres en este proceso. Si damos chocolate, tiene grandes cantidades de triptófano y por ende van a mejorar los niveles de serotonina y por ende va a mejorar el humor de las mujeres. Entonces no es un capricho que las mujeres quieran comer chocolate en ese periodo. Sí se puede, pero como nosotros sabemos, todo en exceso no es malo. Entonces, en pequeñas cantidades yo creo que ayuda sustancialmente a mejorar estos síntomas en las mujeres. Ese es uno de los alimentos, ¿no? Las paltas también. Ahora, se menciona el pescado. El pescado es uno de los alimentos que tiene mayor cantidad de proteínas que antes que la carne de cerdo, que la carne de res y la carne de pollo, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a comer un ceviche siempre pedimos un pescado blanco, ¿verdad? No todos quieren un pescado blanco, filete, o no, entonces, o en todo caso el salmón, ¿no? Todos. Entonces, en todas las literaturas que vas a buscar tú, todo el mundo recomienda comer salmón porque tiene grandes cantidades de omega 3 y que tiene un efecto antiinflamatorio y va a disminuir los síntomas en la mujer. Pero nosotros en Piura tenemos el salmón más o menos tiene entre 1.5 y 2 miligramos por cada 100 gramos de pescado que usted consume, de omega 3, ¿ya? Y la caballa, que es un pescado que hay en grandes cantidades en Piura, tiene entre 2.5 y 5 miligramos, tiene el doble de concentración de omega 3 que un salmón, que es más caro, ¿no? Y que la caballita tiene grandes cantidades de omega 3 y nos puede servir sustancialmente para disminuir estos síntomas en las mujeres. Entonces, pescados sí pueden consumir, ¿no? ¿Pero en qué preparado? ¿Ceviche se puede? Ahora, alimentos que irriten el estómago hay que tratar de evitarlos. Por ejemplo, el ají, demasiados cítricos, o el café también, ¿no? O sea, los cítricos no son malos. Los cítricos esos que mencionan que vas a comer limón y se te va a cortar la regla es mentira, ¿no? Es totalmente mentira. Casi siempre esas pacientes que mencionan que consumen limón y se les corta la regla es porque siempre consumen cítricos en toda su vida, ¿no? O consumen cítricos casi seguido. Entonces los cítricos tienen también un efecto
antioxidante y por ende un efecto antiinflamatorio. Y si tú consumes cítricos en toda tu vida, pues el sangrado va a disminuir sustancialmente. Puede disminuir el volumen de sangrado y mejorar el dolor, ¿no? Pero es mentira de que no hay ningún estudio que mencione en los cuales que grandes cantidades de limón te va a cortar la lengua. Entonces el ají no se menciona que no debería utilizarse porque produce irritación gástrica, puede producir malestar estomacal, y ese malestar estomacal asociado a su dolor que tiene por el cólico va a conllevar a aumentar más su proceso hormonal que tiene la mujer, ¿no? ¿Y las bebidas heladas? Ya, las bebidas heladas. Con respecto a eso, también no hay ningún estudio que mencione que consumir grandes cantidades de hielo me va a conllevar. Entonces, lo que sí, pues tú sabes que el frío nos va a conllevar a disminuir un poco el proceso inflamatorio, ¿sí? El frío de por sí. Entonces, si la paciente pues consume grandes cantidades de hielo, nos puede conllevar a disminuir el flujo también, pero no cortar. No hay ningún alimento que de por sí nos va a cortar la regla. Inclusive los medicamentos, los medicamentos que nosotros utilizamos, como son los antiinflamatorios, que es el ibuprofeno, el naproxeno, ¿no? Medicamentos derivados de la COX-2, esos van a conllevar a disminuir el flujo, más no eliminar el sangrado, ¿no? Doctor, lo que le preguntaba en interno, si yo hubiera planeado un viaje a la playa y justo un día antes me llega mi menstruación, ¿es recomendable que yo utilizara algún medicamento, algo para cortarme? ¿O se puede cortar la regla? Claro, supongamos que hoy día estás en Cancún y justo ayer en la noche te vino la menstruación, inició tu periodo menstrual. Entonces sí, hay medicamentos que pueden disminuir el flujo, como es dosis únicas, por ejemplo el ibuprofeno, en 600 miligramos de una dosis única de ibuprofeno cada 24 horas puede disminuir el flujo sanguíneo. Hay otros medicamentos como el ácido tranexámico que también puede mejorar o disminuir sustancialmente el sangrado en el transcurso de 2 días para que puedas bañarte o en todo caso disfrutar placenteramente de la playa de Cancún, ¿no? Bien, doctor. Ahora, doctor, la menstruación debe ser siempre, digamos, líquida porque algunas mujeres pues tenemos una especie de coágulos también. Normalmente la menstruación o el sangrado que viene acompañado por este proceso cíclico no debería contener coágulos, ¿no? Porque es un sangrado que no tiene coagulantes, entonces no se va a coagular esa sangre, no debería haber coágulos. Cuando hay formación de coágulos ya deberíamos pensar en otras cositas, ¿no? Investigar un poquito más, quizás la paciente tiene un problema de morfología de ovarios poliquísticos, o la paciente pueda tener un pólipo, un mioma, una tumoración benigna en el útero que pueda hacer que esté sangrando en demasía, ¿no? Eso hay que descartarlo y eso lo podemos hacer gratamente nosotros en la Clínica Miraflores. Ahí estamos para servirlos en cualquier duda más que ustedes puedan tener. Doctor, hay algunas mujeres que se cuidan, hablando un poco ya se cuidan sexualmente con el método del ritmo, que es este método asociado a la menstruación. Ajá. ¿Es seguro? Mira, nosotros en realidad manejamos la anticoncepción en relación a un índice, que es el índice de Peirce, manejamos ese índice, y en relación a eso evaluamos esos métodos. Bueno, en realidad el método del ritmo no es un método totalmente inseguro, se podría decir. Va más que todo a las pacientes que tienen un ciclo regular, más o menos entre 28 y 35 días que dure su ciclo. Si la paciente tiene un ciclo regular, entre comillas, podríamos saber qué día está ovulando, siempre y cuando no tenga ninguna patología adyuvante o haya hecho un desarreglo, porque a veces toman las pastillas del día siguiente, que es el anticonceptivo oral de emergencia, que aquí en Piura pues yo tengo bastantes pacientes que abusan en demasía, ¿no? Y llegan con miedo y ese tipo de cosas, pero sí, entre comillas nos podría servir, ¿no? El método del ritmo que ustedes mencionan, pero siempre y cuando la regla sea regular, ¿no? En los pacientes que tienen una menstruación irregular es muy difícil saber qué día ovula, ¿no? Entonces hay cambios a nivel de la mujer que puede saber la mujer qué día está ovulando, ¿no? Los cambios de temperatura, pero los cambios de temperatura hay que tocarlo con pinzas porque empieza el aumento de la temperatura por el aumento brusco de la progesterona que tiende a producir un fenómeno de autorregulación a nivel del hipotálamo, nosotros llamamos en el cerebro, una parte del cerebro, y eso conlleva a elevar un poco la temperatura en la mujer, pero eso se produce después de la ovulación. Entonces eso no. El moco filante en todo caso es, ¿no? La mucosidad blanquecina que se forma entre los dedos, ¿no? Se forma un moco delgadito, fino, eso y es
son 36 horas, se produce 36 horas antes de la ovulación, y eso podría conllevar a decir que ella está ovulando la mujer y esos días no tener relaciones, ¿no? Doctor, casi llegando a la parte final, pero tenemos una comunicación. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Hola, buenos días, ¿cuál es su consulta? Buenos días, señorita. Sobre todo felicitarlas por este programa que nos ayuda bastante a las amas de casa en conocimiento. Mire, la pregunta para el doctor es, yo tengo 4 hijas mujeres y las 4 sufren de periodo de amenorrea, o sea, ya pueden pasar 6, 7 meses si no ven menstruación, son señoritas, ¿no? Pero yo las he llevado y me han dicho que ellas sufren de ovario poliquístico. ¿Qué me podría recomendar? O sea, porque yo las he llevado yo al ginecólogo. Del ginecólogo me derivan al endocrinólogo, del endocrinólogo me derivan a otro doctor. ¿Cuál sería el tratamiento, o sea, idóneo como para ellas? Por ejemplo, tengo una de ellas que ya lleva 7 meses y no menstrua. Muchas gracias. Bien, gracias a usted, doctor. Ya, hola. Bueno, en el proceso de síndrome, el diagnóstico de por sí de síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico de descarte por sí. Primero hay que descartar tumoraciones a nivel de glándulas suprarrenales, algunas otras patologías como diabetes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que evaluar también el índice de masa corporal en esas mujeres, ¿no? Porque a veces tienden a tener un índice de masa corporal por encima de lo ideal, ¿no? Tienen índice de masa corporal por encima de 30, el aumento de peso tiene que conllevar mucho a esa irregularidad menstrual. Hay que también evaluar si la paciente pues tiene la morfología del ovario está muy alterada, ¿no? Si es eso, primero corregir el hábito alimenticio, hay que bajarle peso, hay que hacer ejercicio, hay que disminuirle el índice de masa corporal para que la mujer pueda conllevar a tener, hay que evaluar un problema hormonal también, porque si la paciente tiene problemas a nivel de la tiroides o tiene problemas a nivel cerebral de una producción de una hormona que se llama prolactina, la paciente no va a ovular adecuadamente. Entonces en realidad es un estudio bastante más amplio de lo que nosotros pensamos de solamente dar un anticonceptivo, ¿no? A veces llegamos a médicos que no son especialistas y simplemente evalúan ovarios, evalúan morfología del ovario, hacen una ecografía y diagnostican síndrome de ovario poliquístico. Entonces yo no puedo diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico solamente haciendo una ecografía. Es relacionar todo, es relacionar si la paciente está menstruando adecuadamente o no, cómo está su peso, ¿no? Cómo está su cuadro hormonal de la mujer, y asociado a todo eso, ¿no? A síntomas de hirsutismo, que también lo llamamos, podemos agregar lo que es la morfología del ovario mediante la evaluación ecográfica, ¿no? Bien, doctor. Ya hemos terminado este programa, pero de repente, si quisieran ubicarlo, doctor, ¿cómo lo ubicamos? Claro, nosotros atendemos todos los días. En la mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y de 4 a 8 de la noche. Estamos en la clínica Miraflores A1, estamos en la sede de Castilla, en la sede central, y estamos para poder servirles y poder dilucidar todas sus dudas, ¿no? Muy bien, estuvo con nosotros el ginecólogo Pablo Sánchez. Ojalá que pronto lo vamos a tener por aquí, doctor. Gracias. Gracias, Melissa. Hasta luego. Cuídense. Doctor.